Hola, muy buenos días. Nos da un gusto enorme que estén con nosotros de nuevo, clientes, distribuidores y fuerza de venta Coflex. Les agradecemos que nos acompañen en esta sesión de Hablemos del Producto, donde el día de hoy el ingeniero Ricardo nos va a hablar de la línea de sanitarios, en la cual va a tocar los temas de válvulas de descarga, válvulas de admisión, juegos de reparación de herraje y asientos de sanitario. Recuerden que este webinar se está transmitiendo desde la sala audiovisual que está en la planta 2 en el sótano. Entonces, si escuchan ruidos o algo ajeno a la sesión, es totalmente natural porque arriba están pues en acción ahorita algunas líneas. Les recuerdo que durante toda la transmisión de este webinar nos pueden estar compartiendo algunas dudas en el botón que está en la parte inferior de preguntas y respuestas. El chat lo vamos a dejar exclusivamente para comentarios generales, si tienen algún problema de la conexión, si nos escucha bien, pero el de preguntas y respuestas es exclusivo para preguntas del tema o dudas que tengan, y el ingeniero Ricardo, regresando del primer break, nos va a asesorar. También recuerden que pueden encontrar todos nuestros videos de los webinars ya anteriores en el canal Coflex Hablemos del Producto. Ahí los están subiendo y ya los pueden ustedes estar consultando si les quedó alguna duda. Entonces, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y damos inicio a esta exposición. Muchas gracias, Andy. Bienvenidos a todos nuevamente a un viernes más de webinars de Hablemos del Producto. En esta ocasión, como ya lo dijo Sandy, vamos a platicar acerca de las válvulas de admisión, de las válvulas de descarga. Después de las válvulas de descarga vamos a tomar un pequeño break para resolver algunas dudas, sobre todo por un tema muy particular que, como pueden ver, tuvimos la oportunidad de montar un sanitario para explicar algunos detalles, sobre todo en las válvulas de descarga doble, pero igualmente nos va a servir para ejemplificar varias situaciones. Entonces, después de las válvulas de descarga vamos a un break y regresamos a cerrar con un par de temas más. Bueno, comenzamos con las válvulas de admisión. En pantalla van a poder ver los tres modelos que tenemos actualmente dentro del catálogo. El primero de ellos es la válvula PB3040, que es la válvula que tradicionalmente instalamos en nuestro hogar o que regularmente viene instalado en la mayoría de los sanitarios. Es la válvula que utiliza una varilla con un flotador en el extremo opuesto de donde está la válvula. Todas las válvulas cuentan con la manguerita de recuperación, que vamos a estar hablando para qué es esta manguerita. Por ahí se escuchan algunos ruidos en plantas, es completamente normal. Esta válvula 3040 es la más tradicional, es obviamente la opción más económica con la que contamos, es la que comúnmente venía instalada en los sanitarios, y ahorita quiero hacer un ejemplo de cómo fueron evolucionando o cómo fuimos evolucionando en cada una de estas tres opciones. Esta usualmente era integrada en todos los sanitarios al momento de la compra, cuando los sanitarios no tenían ningún diseño en particular. Posteriormente comenzaron a tener ya más diseño, los fabricantes de sanitarios o de cerámicos empezaron a fijarse más en el diseño y posteriormente empezaron a usarlos más estéticos, algunos más delgados, algunos más altos y demás. Cuando comenzaron a reducir el tamaño del tanque, la válvula como la PB3040, que tiene un flotador, una varilla y un flotador, pues obviamente al reducir el espacio que se encuentra, el espacio horizontal dentro del tanque, impide que opere correctamente con la varilla y el flotador. Entonces teníamos que desarrollar, o bueno, el mercado y los fabricantes desarrollar una opción que pudiera ser ajustable en tanques más angostos. Esta opción es la 3011. La PB3011, a diferencia del mecanismo de la 3040, cuenta con el flotador de manera vertical. Lo vamos a ver en la cámara de detalle. En lugar de tener un flotador que va a subir y bajar como la 3040, la acción del flotador es completamente vertical y sobre su propio eje, por así llamarlo. Es decir, ya no tiene interferencia con ningún otro componente dentro del tanque sanitario. Ya no tenemos la restricción de que tenga que ser muy amplio para poder tener una varilla. En este caso, el juego únicamente lo hace verticalmente y cuenta con un ajuste muy práctico para el flotador. Podemos moverlo simplemente con pinchar el segurito que viene aquí, la minita. Podemos subir y bajar de manera muy fácil, de manera muy práctica, y hacer un ajuste muy rápido de nuestra válvula de admisión.
Entonces, la primera restricción que digamos vamos a fijarnos cuando tengamos un cliente o un distribuidor que tenga alguna duda sobre cuál de las válvulas de admisión o por qué las válvulas de admisión, la primera es la operación dentro de un tanque angosto o de tamaño reducido y la posibilidad de ajuste más práctico. ¿Okay? Después, no solamente se empezaron a modificar los tanques en cuestiones de anchura, sino también en cuestiones de altura. Cuando hubo una temporada en que el boom de los sanitarios, de los cerámicos, era el one piece, los sanitarios de una pieza, esos sanitarios particularmente son muy bajitos y son sanitarios que tanto la taza y el tanque vienen unidos. Entonces da más posibilidades y más alternativas en el diseño del cerámico propiamente. Entonces ya no teníamos que vencer únicamente la restricción de poder operar en un tanque angosto, sino que ahora además de angosto iba a ser muy bajito. Por eso, para ese tipo de casos tenemos la válvula de admisión modelo P-B3080, que ustedes ya la conocen, es una, junto con la 3011 son las más vendidas de esta categoría o de esta clase de productos, que son las válvulas de admisión. Y la 3080, además de que opera verticalmente, tiene otras características. Se puede ajustar y es por eso que podemos instalarlo en tanques prácticamente de cualquier tamaño, podemos instalarlo en cualquier tipo de sanitario. Se reduce hasta llegar a aproximadamente 17 centímetros desde la base del tanque hasta la parte superior o la tapa de nuestra válvula, o bien ajustarse hasta 27 centímetros. Entonces nos da una opción de ajuste de bastante versatilidad en cuestión de podemos instalarlo en cualquier tipo de sanitario. Para realizar los ajustes de altura, voy a mostrar el segurito en la cámara de detalle. Es un segurito azul que viene en la parte baja de la válvula. Esta parte de la válvula tiene una especie de muescas donde vamos a ir asegurando nuestra altura, y este es el segurito. Tenemos que oprimirlo para poder girarlo, liberar el candado, y una vez que lleguemos a la altura deseada lo volvemos a girar y se queda fijo. Si queremos volver a ajustar o no nos gustó cómo quedó el ajuste del espejo de agua, perdón, de la altura del agua dentro del tanque, podemos volver a apretarlo, girar y ajustar hacia arriba. ¿Okay? Además del ajuste, digamos, principal de altura, cuenta con un mecanismo para hacer un ajuste fino que está en la parte superior. Una vez que ya lleguemos a una altura que nos deje operar tanto por el tanque como por la altura del rebosadero que tengamos dentro de nuestro tanque, hay que, una vez que lo fijemos, suponiendo que lo voy a fijar a esta altura, podemos todavía jugar con la altura que va digamos, a admitir de agua nuestro tanque. El flotador se encuentra encapsulado dentro de esta parte de la válvula, por lo que no tiene interferencia con ningún otro elemento del tanque. Y por la parte superior se encuentra un tornillito, que les voy a mostrar una vez más en la cámara de detalle, y nos va a ayudar a hacer un ajuste más fino. Es decir, ya que logramos un ajuste grosso, de manera general, por así decirlo, un ajuste principal en relación a nuestra altura del rebosadero o nuestra altura del tanque, podemos ajustar la altura de nuestro flotador, que al fin de cuentas es el que va a frenar la admisión, girando el tornillito. Es una especie de tornillito aquí arriba que tiene nuestra válvula. Entonces podemos llegar a ajustar todavía más finamente la altura que vamos a definir. Antes de terminar con el detalle de las dos válvulas, ¿por qué hacemos tanto hincapié en las alturas? Hay que recordar que la cantidad de agua que entre a tu sanitario o a tu tanque sanitario va a depender de dos cosas: de la altura a la cual definas tu flotador, es decir, la altura a la que tiene que llegar el agua para que el flotador cierre la admisión, y la altura que tiene tu descarga.
¿sí? En las válvulas tradicionales es el fondo del tanque. En las válvulas de descarga dual, que lo vamos a ver más al rato, es la altura que definamos en nuestro mecanismo de descarga doble. Entonces, por eso es muy importante, o por eso se habla mucho de alturas cuando hablamos de herrajes de sanitario, porque dependiendo de la altura que tú definas en la que tu flotador va a frenar la admisión del agua, es la cantidad de agua que tú vas a descargar. Entonces, si tú defines que la cantidad de agua sea hasta aquí, al momento de una descarga en una descarga tradicional, va a ser toda esta cantidad de agua que vas a descargar. Si tú defines una altura más baja, puedes descargar menos. Entonces es bien importante que el usuario y obviamente todos los distribuidores, vendedores de mostrador tengan en claro este tipo de situaciones para poder explicarle al usuario final cómo es que puede ajustar y cuál es la mejor manera de ajustar las alturas en las válvulas de admisión. Para terminar con los detalles, la 3080 cuenta con un empaque, que digamos esto puede ser para el mantenimiento. En la parte de arriba tiene un botoncito que apretamos y al girar un poco podemos liberar la parte superior de la válvula y vamos a encontrar el empaque dentro de ella. Este empaque no suele ser muy necesario darle mantenimiento, sin embargo, en una reparación, cuando hagamos una remodelación y mantengamos nuestro conector flexible del sanitario, o mantengamos nuestra llave de control y hagamos movimientos dentro del cuarto de baño, es bien importante que al momento de arrancar por primera vez el sanitario, desconectemos el conector flexible que lo alimenta y hagamos esta operación de retirar el filtro inferior y de verificar que el empaque en la parte superior estén limpios. ¿Por qué suele pasar en estos casos o por qué lo menciono en estos casos? Porque regularmente cuando hacemos trabajos de remodelación dentro del baño, lo único que movemos es propiamente el inodoro. El inodoro o el cerámico lo retiramos y seguimos trabajando. Tal vez podemos hacer una remodelación en la regadera o cambiamos la parte de la grifería de la regadera o bien pusimos una segunda pared o un azulejo o demás. Todo ese movimiento de materiales, aunque no lo percibamos, va generando polvo, va generando tierra, algunas piedras, y muchas de ellas quedan dentro del conector flexible o dentro de la llave de control y no nos damos cuenta, no es tan perceptible. Sin embargo, al momento de conectar ya nuestro sanitario e iniciar la operación, todos esos polvitos y todas esas tierritas que quedaron dentro del conector flexible o dentro de la llave de control van a entrar a nuestra válvula de admisión y nos puede ocasionar un taponeo. Entonces, sobre todo para este tipo de casos en los que estamos recién construyendo nuestro sanitario o en una nueva construcción o bien en una remodelación, les recomiendo bastante que después de la primera operación, digamos, puesta en marcha de la válvula de admisión, verifiquemos estos dos puntos, que el filtro no tenga impurezas y si llega a tener impurezas, si llegamos a tener un llenado muy lento de nuestro tanque sanitario, verificar impurezas tanto en el filtro inferior como en el empaque superior. Esa es una recomendación siempre que esto suceda. Cuando vamos a cambiar válvula sin hacer ninguna remodelación dentro del sanitario, únicamente necesitamos retirar y colocar. Ahí no hay necesidad de verificar impurezas ni nada porque no realizamos un trabajo mayor. Pero es bien importante tomar esto en cuenta. Además, también terminando con la 3080 y pasándome la 3011 nuevamente, también cuenta con el filtro inferior que se encuentra dentro de la rosca que va ajustada a nuestro conector flexible y también cuenta con un empaque dentro del cuerpo en la parte baja de la válvula. ¿Okay? Entonces, solo es cuestión de que si detectamos algún problema en el llenado de nuestro sanitario, debe tardar a lo mucho 3-4 minutos, de acuerdo a las normas mexicanas. Entonces, si tenemos un llenado más tardado que esto, y sabemos que tenemos una presión arriba de los 0.2 kilos por centímetro cuadrado, pues es probable que tengan alguna impureza y esa es la manera de darle el mantenimiento. Asegurarnos que tanto filtros como empaques estén libres de cualquier impureza o de alguna piedrita que nos esté ahí estorbando. Ricardo, tocando el tema de las válvulas de admisión, nos han comentado que hay algunos sanitarios con entrada de media. ¿Tenemos alguna solución para este
Sí, es un tema bien importante. En México, la norma oficial mexicana para la fabricación de cerámicos menciona que la perforación, el barreno donde está ubicado nuestra válvula de admisión, debe ser de 7 octavos o de... Viene siendo esta parte. Exactamente, la perforación donde se instala la válvula de descarga, de válvula de admisión, perdón, debe ser de 7 octavos o de 15 16. Esa es una medida como estándar. Es una medida estándar. Hay que recordar para qué están establecidos los estándares. Es para que todos los, digamos, consumibles o aparatos que se vayan a instalar en él sean compatibles y no tengamos una especie de monopolio, por así llamarlo, en el que yo, fabricante, hago mis piezas con una medida especial y demás. Entonces es para tener una estandarización en las piezas. El estándar es de 7 octavos, sin embargo, hay algunos productos de importación y cada vez son más comunes que tengan un barreno con una perforación de media pulgada. Para esos casos, en la pantalla les voy a mostrar un modelo que recientemente lanzamos, fue el año pasado. Es una adecuación de la válvula 3080, es el modelo PB3081, que ahora viene con la entrada de rosca en media pulgada, ya no en 7 octavos. Esta válvula es una opción alternativa de válvula de admisión para este tipo de sanitarios. Si bien no es lo común, no es el estándar, pero tenemos que ofrecer una solución para este tipo de situaciones. Entonces, cuenta con revisión de normativa como tecnología alternativa. Es decir, es el equivalente a una certificación NOM. El organismo que nos regula la parte de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas nos expide un certificado de tecnología alternativa para este tipo de productos. Es decir, ¿qué es la tecnología alternativa? No estás dentro del estándar, no te rige el estándar, pero estás cumpliendo con la funcionalidad. En este caso eso es lo que tenemos en esta válvula 3081. Todo el mecanismo es completamente igual y lo único que se modifica es la parte de la entrada. Es medida media pulgada y por dentro tiene los mismos componentes: filtro, el empaque de este lado, el tornillo para ajuste fino, las mismas alturas de ajuste para los tamaños del tanque, y demás. Entonces, esa es una alternativa muy buena para, sobre todo, al menos yo lo he notado más hacia el centro del país, donde están más presentes este tipo de sanitarios con válvula de admisión de media pulgada. Entonces ya tenemos esta solución. Exactamente. Muy bien. Bueno, les pido por favor que cualquier comentario, más bien cualquier duda o pregunta nos la hagan llegar por medio del botón de preguntas y respuestas. Aquí vamos a terminar el tema de válvulas de admisión. Entonces, por favor, pongan sus dudas en cuanto a este tema. Vamos a pasar al de válvulas de descarga. Vamos a ver en pantalla las válvulas de descarga con las que contamos. Antes de entrar de lleno, tenemos dos grandes clasificaciones de válvulas de descarga. La primera de ellas son las válvulas de descarga tradicional, que por tradicional me refiero a descarga con zapito, ¿sí? Con zapito y cadena. Es una acción de pera de descarga que levanta y nos deja descargar el agua en una sola configuración, es decir, descarga completamente hasta que el sapo vuelve a su lugar. Y por otro lado están las válvulas de descarga doble o las dual flush, como se conocen en el mercado, que son las que están viendo ahora en pantalla. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, pero esas son las grandes clasificaciones. A diferencia de las válvulas de descarga tradicional, las de descarga doble, obviamente, como su nombre lo indica, nos permiten tener dos configuraciones distintas de descarga para descargar el agua, válgame la redundancia, digamos de manera media o de manera completa, de manera parcial o de manera completa. Esto para diferentes tipos de situaciones, obviamente para evacuación de líquidos y para evacuación de sólidos, según sea el caso. Comenzando con las válvulas de descarga tradicional, van a ver en pantalla los distintos modelos nuevamente. Tenemos en 2 y 3 pulgadas para sanitarios de 2 y de 1 pieza. Es decir, nos vamos primero por el lado izquierdo de su pantalla, sanitarios de 2 piezas, que son los tradicionales, en los cuales el tanque y la taza está separado. Entonces, ¿qué implica esto? Que tengamos una instalación por debajo de nuestro sanitario
con una tuerca de ajuste. ¿Okay? Esta es la válvula modelo 6021. Entonces, las válvulas tradicionales y las válvulas que van a un sanitario de 2 piezas van a tener este ajuste. La parte de abajo es roscada y el método de ajuste es mediante una tuerca por debajo del tanque sanitario. ¿Okay? Esta medida también es estándar, no tienen que tener ningún conocimiento de cuál es la medida que tenga el sanitario, salvo que sea 2 o 3 pulgadas, es lo único que tenemos que saber, pero es 2 pulgadas estándar, 3 pulgadas estándar. Es lo único que tenemos que saber al momento de ir a comprar o de elegir una válvula de descarga tradicional. En esta configuración de 2 pulgadas y 2 piezas tenemos la válvula 6021 y la válvula 6038. La válvula 6038 tiene un perfil, digamos, más económico. Van a ver en pantalla los componentes que tiene esta válvula. A diferencia de la 6021 y la 6031, los cuales comparten elementos como la cadena de acero inoxidable, el sapo opera de descarga rígido, un sello de silicón, que más la altura estándar de 8.5 pulgadas y la calidad de los empaques. La válvula 6038, a diferencia de los elementos rígidos y de acero inoxidable de la 6021, cuenta más bien con un sapo de PVC flexible, que es como los que fabricamos nosotros, como el PV6025, pero en color blanco, y un elemento de acción, que así le llamamos a tanto cadena o lo que haga la acción de la descarga, que en este caso, en este modelo, es una tira plástica color blanco. Entonces es un perfil más económico para distintos, digamos, mercados o distintos segmentos del mercado que te estén buscando una válvula un poco más económica, pero de igual calidad como le respalda la marca Coflex. En la parte derecha de su pantalla van a poder ver las opciones para sanitarios de una pieza. En sanitarios de una pieza igualmente para descarga de 2 y de 3 pulgadas, el modelo 6028 y el modelo 6033. ¿Me puedes ayudar a abrir este paquete, por favor, Sandy? A diferencia de las válvulas de descarga para sanitarios de 2 piezas, las válvulas de descarga de una sola pieza tienen un mecanismo de sujeción diferente. Ya no cuentan con un elemento roscado bajo el cuerpo de la descarga, sino que cuentan con un ancla o un par de anclas debajo del cuerpo principal de la válvula. Ahorita se los voy a mostrar. Y la fijación o la instalación de estos elementos, esto también, por favor. La instalación de estos elementos ya no se lleva por separado. Perdón si le está llegando mucho el ruido del empaque. Ya no se lleva por separado, ya no tenemos que, digamos, retirar nuestro tanque porque obviamente no podemos, es un sanitario de una sola pieza. Entonces lo que tenemos que hacer es, o lo recomendable es, retirar nuestra pera de descarga con cuidado para no romper. Retiramos nuestra pera de descarga y puedes abrir también la otra para retirarla, Sandy. Y por dentro del tanque vamos a ubicar el orificio, y voy a ir a la cámara de detalle un poquito en ambos modelos. Vamos a ubicar el método de anclaje, que en este caso en la válvula de 3 pulgadas son dos barrilitos de aluminio. Los vamos a mover hacia el centro, insertamos el cuerpo de la válvula en nuestra descarga, que está dentro de nuestro tanque. Una vez estando dentro, los movemos hacia los lados para asegurar contra el cerámico. Y procedemos por la parte de arriba a apretar los tornillos. ¿Okay? En esta válvula, en la descarga de 2 pulgadas, el método de sujeción es distinto, aunque ya próximamente haremos alguna modificación para estandarizarlos. El método de sujeción es un ancla, lo voy a poner aquí para que se logre ver. Ahí estamos. Es un ancla, entonces lo único que hay que hacer con esta ancla es aflojarla lo más que podamos. Y una vez que llegue a su punto más bajo el ancla, el método para introducirla en nuestro tanque es hacer un pequeño muelleo o juego, es decir, tratar de que entre primero por un lado y luego por el otro,
empujar un poquito el ancla para que se pueda fijar bien a la parte interna del tanque sanitario. Y una vez que ya tengamos, digamos, el ancla completamente adentro, podemos apretar el tornillo central que se encuentra en nuestra válvula. ¿Okay? Entonces, así es el método de sujeción. No es nada complicado, pero hay que jugar un poquito también al momento de estar instalando, hacer un jueguito tanto con los barriles de la descarga de 3 pulgadas como con el ancla en la descarga de 2. Y una vez que ya estén dentro del tanque, podemos ajustar fácilmente con los tornillos de acero inoxidable con los que contamos. Es una instalación muy fácil, la compatibilidad es completa, son compatibles con cualquier tipo de sanitario, con cualquier marca de sanitario de una sola pieza. Estos dos modelos son completamente compatibles. Hay algunos sanitarios que dentro del tanque cuentan con una geometría distinta o que incluso sus válvulas de descarga, si tú las ves, son muy distintas a las nuestras. El método de fijación puede ser el mismo. Mejor dicho, el método de fijación utilizado aquí puede utilizarse también en esos sanitarios. Por ahí hay algunas marcas que en estas descargas cuentan incluso con una especie de plato o brida y tornillos que aseguran por dentro del tanque. Sin ningún problema lo podemos instalar en este tipo de sanitarios y son completamente compatibles. ¿Okay? Entonces, nada más para confirmar, Ricardo, ¿hay algún tipo de sanitario donde no podamos usar nuestras válvulas de descarga? No, hasta el momento no hemos encontrado ningún sanitario donde no se pueda utilizar. Nos han llegado algunos reportes en los que han tenido algunas complicaciones, pero en esos casos en particular lo que hacemos es buscar un sanitario del que nos estén especificando y hacer las pruebas en laboratorio o bien pruebas en campo. Y no hay problema. Y no hay ningún problema. Hemos recibido un par de casos, los 2 casos los hemos validado y en su momento los hemos liberado, les hemos hecho la retroalimentación a quienes nos hacen esa consulta. Perfecto. Okay. Y bien, vamos a pasar ahora al tema de válvulas de descarga doble o de descarga dual o dual flush, como lo conocen. Primero les voy a mostrar en pantalla los 6 modelos. Bueno, hasta el momento son 5, pero el 6º está por llegar, está por realizarse el lanzamiento. Tenemos igualmente para sanitarios de 2 piezas y para sanitarios de 1 pieza. En las de 2 piezas tenemos 2 opciones para 2 pulgadas y 1 opción para 3 pulgadas. En el sanitario de 1 pieza, actualmente en el catálogo ya están las 2 opciones para 2 pulgadas. En los próximos meses, probablemente para septiembre del 2020, estemos lanzando el modelo 6042 que están viendo en la parte derecha de su pantalla, que es la única pieza que nos falta para completar, digamos, toda la familia de descargas dual dentro de la marca Coflex. Es la válvula de descarga de 3 pulgadas para sanitarios de 1 sola pieza. Entonces ahí pueden ver las características de cada uno de ellos. ¿Por qué 2 opciones en 2 pulgadas? Porque ofrecemos la alternativa de descarga superior o bien de descarga frontal o lateral. Entonces las que están viendo ahí en medio con un cablecito amarillo es para instalación cuando tengamos descargas frontales y laterales. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estas válvulas son una opción para cualquier sanitario. Estas válvulas son una opción para ahorrar agua dentro de nuestro tanque sanitario. El mayor consumo de agua dentro de una casa se lleva en el inodoro. ¿Por qué? Pregúntense ustedes internamente cuántas veces al día vamos a hacer nuestras necesidades en el baño y cuántas descargas realizamos en un solo día por persona. Cada descarga puede gastar desde 6 litros o puede gastar 8 litros en cada, jalón de la cadena. Entonces, estas válvulas tenemos que tener varias alternativas para hacer el reemplazo de una válvula de descarga tradicional, como las que mostré anteriormente, de zapito, que únicamente nos dejan hacer descargas en una sola configuración, es o todo o nada, y hacemos una configuración doble, o contar con una configuración doble, para poder ahorrar agua cuando sea necesario únicamente
descargar líquido, hacer la descarga de líquidos. Eso te iba a preguntar, Ricardo, perdóname. O sea, si no tenemos instalada una válvula dual, una válvula de estas ahorradoras, ¿esa es la solución o la sugerencia que tú nos das para ahorrar agua con nuestro tanque, ¿no? Si no tenemos una válvula dual flush, lo que podemos hacer para ahorrar agua en nuestro tanque es prestar bastante atención en la altura de nuestra válvula de admisión. Muchas veces, la mayoría de las veces, los usuarios no tenemos la precaución de fijarnos cuánto agua estamos descargando o cuánto estamos permitiendo que entre en nuestro tanque. Mira, si puedes abrir la válvula. ¿Ya está abierta? Ya está abierta. Sí. No tenemos la precaución, entonces ahorita yo estuve moviendo, previo a iniciar este webinar, esta válvula de admisión, pero si la ajustamos más arriba, la admisión vuelve a activarse. Entonces, comúnmente, estas válvulas de descarga, no vienen calibradas para ningún modelo en específico de sanitarios. Va a depender del fabricante a qué altura te la entregue. Si yo nada más llevo como usuario a instalarlo, puedo ver, a lo mejor admito mucha agua o a lo mejor dejo entrar muy poquita agua y no descarga por completo a mi sanitario. Entonces, la opción aquí, antes de pasar a la parte de ahorrar agua con la válvula dual flush, si tenemos una descarga tradicional, la opción que tenemos para ahorrar es cuidar cuánta agua admitimos en nuestro tanque. Aquí voy a hacer una descarga media por lo pronto para poderlo vaciar y volver a configurar mi... Listo. Y ya va a llenar un poco menos. Un tema bien importante dentro de la configuración o dentro de la familia de válvulas de descarga doble es la configuración de la válvula de descarga propiamente. Cómo configurar la descarga media y la descarga completa de nuestra válvula. Comúnmente esta es la estructura de una válvula de descarga. Voy a abrir una más, una de 2 pulgadas que me dejen ejemplificar. Las válvulas de descarga vienen con todo lo necesario para la instalación, ya sea con botón o con los accesorios necesarios para la instalación del cable o chicote, como se le conoce muchas veces. ¿Okay? Entonces vamos a dar un repaso rápido de cómo están constituidos los cuerpos de nuestras válvulas de descarga dual. Ok, entonces tenemos el cuerpo principal. Los voy a pasar a poner de este lado para la cámara de detalle. Es una válvula de descarga de 3 pulgadas para sanitarios de 2 piezas y una válvula de descarga de 2 pulgadas para sanitarios de una sola pieza. En el cuerpo en la parte superior primero de nuestras válvulas de descarga tenemos las 2 opciones para la descarga media y para la descarga completa, y en el cuerpo vamos a ver distintos indicadores como este que tengo aquí o este que está acá, que nos van a ayudar a calibrar nuestra descarga de agua. Voy a retirar el cuerpo para explicarlo de mejor manera. Esta es la válvula 6022, que es la más vendida a nivel nacional. Tenemos el indicador para descarga completa, por aquí viene la palabra full. Entonces, el indicador para descarga completa, el indicador para descarga media y un segundo indicador en la parte inferior más baja del cuerpo, que es para descarga también completa. Primero lo voy a explicar y luego voy a pasar a hacer un ejercicio ya en el tanque. Tenemos descarga media. ¿Qué significa tener estos indicadores o por qué es necesario tener y cómo vamos a realizar la configuración? Estos indicadores pueden moverse apretando la válvula. Cuando está seca se batalla un poco. Puede correr para ajustarse hacia arriba o hacia abajo. Y quiero que imaginemos que estamos acá adentro. La distancia que exista entre
el nivel del agua dentro del tanque y mi flotador, o sea que es más o menos a esta altura, es la cantidad de agua que se va a descargar. Entonces, para configurar mi descarga media, yo puedo subir o bajar y ahí voy a jugar con la cantidad de agua que voy a descargar. Si quiero descargar menos agua, tengo que subir mi flotador y ahí la descarga de agua va a ser cuando el nivel de agua llegue hasta aquí. Entonces puede ser algo muy pequeño. Si necesito desplazar más agua dentro del tanque, entonces yo voy a bajar mi indicador o mi flotador. Descarga media. ¿Qué vamos a hacer para configurar la descarga media? Lo recomendable es arrojar en el bacín del sanitario, dentro del bacín del sanitario, un par de cuadritos de papel sanitario y configurar mi descarga media hasta que puedan ser removidos correctamente. Cuando los 2 o 3 cuadritos puedan desplazarse sin ningún problema, eso quiere indicar que ya configuramos nuestra descarga media para que sea capaz de desplazar e intercambiar líquidos. ¿Ok? Entonces, para configurar mi descarga media voy a poner 2 o 3 cuadritos de papel en la pared del sanitario, dentro del bacín, y voy a descargar media. Voy a hacer una media descarga. Si no se fueron completamente, tengo que bajar un poco más mi indicador para desplazar un poco más de agua. Vuelvo a hacer mi descarga media. Si permanecen los cuadros dentro del bacín, quiere decir que todavía no es capaz de realizar un arrastre completo, entonces vuelvo a bajar el flotador hasta que llegue un punto en el que los cuadritos que estén dentro del bacín puedan desplazarse completamente. Una vez que llegamos a ese punto donde ya los cuadritos de papel, los 2 o 3 cuadritos de papel ya pueden desplazarse correctamente con una descarga media, ahora vamos a pasar a configurar la descarga completa. La descarga completa va a ser el mismo mecanismo, pero ahora vamos a arrojar al bacín 8 o 10 cuadritos de papel para asegurar que haga un arrastre correcto. Entonces, misma mecánica, inicio en la parte superior de mi indicador de full, de mi indicador de descarga completa, hago una descarga completa de la válvula. Si los 8 o 10 cuadritos que dejé en el bacín no se desplazan correctamente, tengo que bajar más el nivel y así consecuentemente hasta que pueda desplazar por completo los 8 o 10 cuadritos que están en el tanque. En caso de que lleguemos hasta el punto más bajo del indicador full y no se hayan desplazado correctamente, algunos modelos cuentan con un tercer indicador, un tercer flotador, que es este que está aquí. Recuerden que era la descarga media, que es la corredera más larga, después viene la descarga completa y acá abajo viene otra descarga full. Es un indicador de menor tamaño con un menor juego de alturas, pero que si en dado caso los 8 o 10 cuadritos con el indicador full hasta abajo no se pueden desplazar del sanitario, podemos bajar ahora este indicador y ajustarlo más hacia abajo para que haga una descarga. Entonces es el ajuste medio, el ajuste completo, y si el ajuste de descarga completa no me es suficiente, ahora me voy con el segundo indicador de full. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la que vamos a configurar nuestra descarga doble. Para únicamente mencionar así a manera de resumen, para ajustar mi descarga media voy a poner 3 cuadritos de papel y voy a ir, digamos, reduciendo la cantidad o aumentando la cantidad de agua descargada hasta que sea capaz de desplazarlo correctamente. Después sigo con la descarga completa, 8 o 10 cuadritos de papel dentro del sanitario y voy aumentando la descarga de agua hasta que se desplacen por completo los 8 o 10 cuadritos que están aquí. Si no me es suficiente con eso, voy a buscar el indicador extra, que es el indicador full o el segundo indicador de full que podemos utilizar cuando no sea suficiente esa descarga. ¿Okay? Entonces, bueno, después de mucha habladuría, vamos a pasar a un ejercicio práctico. Por aquí le colocamos al sanitario algo de tinte para que se pueda ver el agua. Entonces, vamos a suponer que yo estoy tratando de ajustar mi descarga media primero. ¿Okay?
Este es mi indicador de descarga media. Voy a subir un poquito la manga. Ok, fíjense hasta dónde llega mi indicador. Por aquí tenemos un marcador. Teníamos un marcador por aquí. No, bueno, vamos a ver hasta dónde llega nuestro flotador una vez que hacemos la descarga media. Dentro de la válvula, en la parte superior de la válvula de descarga, viene señalado cuál es la parte de descarga media. La parte de descarga media es la parte gris, que es la parte de descarga completa es la parte blanca. Como quiera, aquí viene marcado el half, que significa descarga media. Entonces voy a activar una descarga media y vamos a fijar hasta dónde va a llegar mi nivel de agua que podemos ver aquí. ¿Okay? Ok, frenó a esta altura, podemos ponerlo aquí. ¿Sí? Aquí se quedó. Exacto. Ahí se quedó mi primer descarga media. Si esa descarga media no hubiese sido suficiente para desplazar los 2 o 3 cuadritos que yo coloqué dentro de mi sanitario, hay que ajustarla un poco más. Entonces voy a bajar un poquito de esto para meter un poquito menos agua. Entonces, si esa descarga media no hubiese sido suficiente para desplazar esos 2 o 3 cuadritos, lo que voy a hacer es bajarla un poco más. Meto mi mano, aprieto, oprimo el flotador y lo desplazo. ¿Ok? Hasta esta parte llegó el espejo de agua primero. Ahorita ya lo estoy moviendo un poco más abajo. Voy a desplazar un par de puntos más. ¿Por qué regresa hacia arriba o por qué se sube cuando yo lo bajo? Porque está flotando. Propiamente adentro se crea una burbuja para flotar. Vuelvo a descargar. Si fijan, ya pasamos el agua y ahora descargamos hasta este punto. Entonces, cada que yo voy bajando mi indicador de descarga, voy aumentando la distancia que va a recorrer el agua. Por ende, voy aumentando la cantidad de agua que voy a alimentarle a mi sanitario. ¿Sí? Una vez, suponiendo que en este punto ya logré desplazar completamente los 2 o 3 cuadritos de papel sanitario, eso quiere decir que para descarga de líquidos, ya está configurado correctamente mi sanitario o mi válvula de descarga. ¿Okay? Ese ruido que están escuchando es la bomba de agua, no tiene nada extraño. Es para poder seguir manteniendo esta operación. Una vez que ya tenemos esta descarga media configurada, ya nos podemos asegurar de gastar menos de la mitad del agua requerida que si usáramos una descarga total para estar desplazando líquidos. Entonces, una vez que ya tenemos esto, en este caso voy a girar un poco el cuerpo de la válvula para que alcancen a ver, aquí se alcanza a ver la configuración de full. ¿Okay? Entonces voy a configurar lo voy a quitar tantito para volver a colocarlo con mi full. Entonces voy a configurar mi flotador de full, voy a colocar 8 a 10 cuadritos dentro de mi bacín del inodoro y voy a realizar una descarga completa. La descarga completa es con el botón blanco, entonces tenemos que orientar con el pulsador blanco, entonces tenemos que orientar nuestro botón superior de acuerdo a la configuración de la válvula y descargo completo. Vamos a ver hasta dónde descarga. Ok, llegó hasta aquí. Ok. Ahí vuelvo a verificar si mis 8 o 10 cuadritos pudieron ser desplazados o no. En caso de que no lo hubiera hecho, vamos a suponer que no hubiera podido descargar o desplazar completamente todos los cuadritos, vamos a esperar a que llene nuestro tanque y volver a configurar nuestra descarga completa. Ahora lo voy a configurar más abajo. Okay. Por ahí se ve en pantalla, así se ve. Muy bien. Voy a esperar a que mi válvula de admisión cierre. Se vuelve a ajustar, ¿no? Exactamente. Y ok. Ya está por llegar al punto. No ha pasado los 3 minutos, eso es un buen punto.
Entonces podemos estar tranquilos de que es una válvula certificada. En este punto ya detuvo la admisión de agua y voy a realizar nuevamente una descarga completa oprimiendo el botón blanco. Cuando yo descargo completo y ya bajé el indicador, se bajó un poco más, bajó como 1 centímetro más. Si eso no hubiese sido suficiente y yo ya estoy casi al tope, lo puedo bajar hasta el tope, o bien ya no lo van a poder ver. Es más, sí creo que sí lo podemos ver. Puede cerrar la válvula Gracias. Voy a retirar el cuerpo. Por cierto, así se retira el cuerpo. El cuerpo trae unos... No lo voy a sacar para no escurrir todo aquí. El cuerpo trae unas muescas en esta parte, aquí, que topan con esta parte de la base de la descarga. Entonces, cuando vas a instalarlos, únicamente es presionar. Y cuando vas a instalarlos, estas muescas lo que hacen es topar con esos soportes y te ayudan a desinstalarlo. Entonces, simplemente con girar puedes vaya a sacar el cuerpo y maniobrarlo, o fijarte si hay algún desperfecto de que esté obstruyendo el desplazamiento correcto de los flotadores y demás. En este caso, con que yo llegué hasta este punto con la segunda descarga que hice. Vamos a suponer que no tuve éxito en desplazar los 8 o 10, entonces me voy a mi indicador full, lo que les comenté hace ratito, el más pequeñito, y lo voy a poner hasta abajo. ¿Okay? Listo. Aquí ya estás abajo y lo voy a dejar aquí aplanado. Lo voy a dejar al frente para poderlo ver. Podemos activar la admisión. Entonces, acuérdense que este es en el caso de que no podamos... no haya sido posible desplazar los 8 o 10 cuadritos con la descarga full. ¿En qué situaciones se presenta esta condición? Sobre todo en tanques muy altos. ¿Okay? Que no lo mencioné, pero también en tanques muy altos no tenemos problemas porque el tubo de rebosadero puede también ajustarse. Ahorita no lo puedo zafar porque está instalado y no quiero zafar la manguerita. El tubo de rebosadero de las bases o de las descargas dual también puede ajustarse a alturas superiores. Entonces esto nos permite trabajar en tanques más angostos y más altos sin ningún problema. Acuérdense, ¿para qué es el tubo de rebosadero? Es para que si llega a ocurrir una falla dentro de mi válvula de admisión o en el funcionamiento de mi válvula de admisión y que no llegue a cortar suministro, no se desborde el agua por el tanque sanitario, sino que se desborde por el rebosadero y vaya a dar hacia el drenaje, hacia mi vacín y eventualmente ya hacia la tubería de drenaje. El tubo de rebosadero siempre tiene que estar debajo del orificio de no se alcanza a ver el orificio ahí está. Siempre tiene que estar por debajo del nivel del orificio de la manivela, o bien por debajo del punto más bajo del tanque, en donde pueda haber una fuga de agua en caso de que sobrepase el nivel. ¿Okay? Entonces esto es digamos, el por qué prestar atención en ajustar el tubo de rebosadero. Y también tiene que estar por encima, al menos un par de centímetros, de donde corte mi válvula de admisión. Voy a dejar pasar unos segundos. Ok. Tiene que estar también un poco por encima de donde corte mi flotador la admisión del agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo tengo por abajo? Nunca va a llenar, ¿sí? Si mi válvula de admisión corta a esta altura y mi tubo de rebosadero estuviera por aquí, el nivel del agua nunca va a alcanzar a frenar la válvula de admisión y todo el tiempo vamos a estar tirando agua. Obviamente es una situación de la que nos daríamos cuenta muy fácilmente. Lamentablemente puede llegarse a presentar que ajustemos mal y que no esté cortando nuestra válvula de admisión. Es cuando se está escuchando como un goteo, ¿cierto? Sí, y más aparte de un goteo es que nunca deja de entrar agua. O sea, se escucha una fuga constante de agua. Entonces tiene que estar arriba de la válvula de admisión, pero no sobrepasar el nivel donde va la manivela o el nivel más bajo. O el nivel más bajito del borde del sanitario. Eso es muy importante. Okay. Eso fue para el ajuste del tubo de rebosadero. Volviendo a la válvula de descarga, ajusté mi segundo full, digamos,
mi ajuste más fuerte de full, porque no pude descargar por completo los 8 o 10 cuadritos. Voy a hacer nuevamente la descarga full. Y ahora fíjense hasta dónde llega, porque lo dejé completamente hasta abajo. Aquí ya empezamos a emitir. Llegó hasta acá. Si recuerdan, la primera vez que hicimos este ejercicio con descarga completa, llegó a la parte superior de aquí de la etiqueta. Después volví a ajustar y llegó un centímetro más abajo. Y ahora que ya ajusté el full hasta abajo, ahora sí llegó hasta donde está ahorita mi dedo. Entonces, de esa manera es como vamos o tenemos que ir jugando con el ajuste de las válvulas de descarga, la descarga doble, y para tener un ahorro bastante sustancial en el consumo de agua en nuestro sanitario. Muy bien. Por favor, dejen sus preguntas, dejen sus dudas. Nos extendimos un poco en la primera parte de este webinar. La segunda parte va a ser un poco más breve, pero lo creíamos necesario para hacer el ejercicio práctico y que quedara claro para todos ustedes cómo realizar un ajuste de válvulas de descarga doble. ¿Te parece si vamos al break, Sandy? Claro que sí, Ricardo. Excelente información. Vamos a hacer un break, pero no se vayan a desconectar. Vamos a regresar en un par de minutitos, y regresando, Ricardo nos ayuda a despejar todas las dudas que nos dejaron ahí en el botón de preguntas y respuestas. Ahorita volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a comentar algunas de las preguntas que nos dejaron en el espacio de preguntas y respuestas. Ricardo, a ver. Sí. Walter Plan nos pregunta, ¿la válvula universal desde cuánto y hasta cuántos litros puede llenar el sanitario? Ok, las válvulas de admisión no tienen una restricción de litros. Más bien, lo que define la cantidad de litros que está dentro de tu sanitario son las dimensiones interiores del tanque del sanitario. La válvula de admisión, supongo que te refieres a la 3080 por ser, o 3011 por ser ajustables. La cantidad depende de la altura a la cual tú ajustes para que corte la admisión, ¿sí? No definimos una cantidad en litros porque no es la función de la válvula de admisión. La válvula de admisión únicamente se manipula en términos de alturas, ¿okay? Siempre, por lo regular, los sanitarios en la parte interna del tanque traen una marca de cuál es la marca recomendada de admisión y te dicen cuántos litros hay hasta ahí. Okay. Pero no en todos los sanitarios es igual. Entonces, depende la cantidad de agua que tú ingreses que admitas a tu tanque sanitario, va a depender de las dimensiones internas del tanque propiamente. La válvula la manejamos únicamente en términos de alturas. Muy bien. Manuel Velázquez también nos pregunta, ¿las válvulas 3011 y la 3040 pueden trabajar sin el filtro? Ok, si se refiere al filtro de sedimentos que tiene en la parte inferior, sí pueden trabajar, pero no es recomendable dejarlos en esta condición. ¿Por qué? Porque cualquier piedrita o cualquier resto de sarro que pueda estar dentro del agua o en la tubería puede ocasionar que se taponeen o puede ocasionar que incluso puede llegar a fallar el funcionamiento de bloqueo, incluso puede pasar, o bien que se empiecen a tardar un poquito más. O sea, si se quedan atoradas en la parte baja de la admisión o del cuerpo de la válvula, pueden hacer el flujo un poco más lento. Pero si llegan a pasar hacia estar en contacto con algún empaque o bien en algún punto del cuerpo de la válvula, pueden incluso hacer que no frene la admisión o hacer que no desplace los flotadores por completo para activar o desactivar la admisión. Entonces, sí pueden funcionar, pero nuestra recomendación, tanto como marca y como vendedores y distribuidores, debe de ser que mantengan el filtro para cualquier prevención. Acuérdense que el hecho de que haya sarro o no en las tuberías de la casa no es algo que yo pueda definir, que yo, usuario, tengo un filtro antisarro, quiere decir que ya no hay sarro. No por completo. Si tenemos tuberías metálicas, eventualmente va a haber algo de sarro dentro de la tubería. Entonces, aunque tengamos un filtro de sedimentos para la parte central de nuestra casa, que nos va a quitar una buena cantidad de sedimentos en suspensión, que son los que al final de cuentas quiere retener este filtro, aunque tengamos ese filtro a la entrada de la casa, no podemos garantizar que no llegue a haber sarro dentro de nuestra tubería. Entonces, eventualmente va a haber sarro, eventualmente va a haber
alguna partícula ahí en suspensión ocasionada por la misma tubería. Entonces la recomendación siempre es que se mantengan los filtros en las válvulas. Muy bien, tenemos otra pregunta de Peter McKay. Hay un adaptador de 7 octavos a media, ¿es útil como solución alterna? Sí, es útil. Tenemos, de hecho, hay una válvula de admisión que es 3080A. Es una válvula de admisión 3080, la rosca es de 3 octavos e incluimos en el paquete una adaptadora media. Pero hay dos vertientes en este punto. El adaptador es útil únicamente para adecuar la entrada de la válvula, más no el orificio del tanque. Es decir, para utilizar la 3080 con el adaptador a media pulgada tenemos que tener un orificio de 7 octavos dentro del tanque para que pueda pasar la rosca, ajustarla y después colocar el adaptador. El detalle de la 3081 o el por qué usar la 3081 es porque los orificios de los tanques vienen en media pulgada. Entonces, aunque tengamos un adaptador de 7 octavos a media, no podríamos utilizarlo en un tanque con orificio de media pulgada porque no va a pasar la rosca de 7 octavos y no tengo cómo asegurar la válvula de admisión. Entonces, son dos cosas diferentes. La 3080, o sea, el adaptador de 7 octavos a media se va a utilizar cuando tengamos orificio de 7 octavos y un alimentador o un conector de media pulgada. Y la válvula 3081 se va a utilizar cuando el tanque entero tenga orificio de media pulgada. Para no confundirnos ahí. Exacto, son dos fines distintos. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Por qué la manguera de la válvula de admisión debe de ir conectada al tubo de rebozadero de la válvula de descarga? Muy bien. Es esta válvula de admisión. Uh-huh. Hay una parte de la admisión del agua. Voy a hacer una pequeña descarga para hacer la prueba. Hay una cierta parte del agua que está ingresando por mi válvula de admisión que sale por esta manguerita que estamos viendo aquí. ¿Okay? Esta manguerita nosotros en la 3011 y en la 3080 tenemos manera de ajustar que sea menos o que sea más. Porque tiene que ir en el tubo de rebozadero. Acuérdense que todo lo que entra aquí al tubo de rebozadero va a venir a dar acá adentro. ¿Okay? ¿Por qué tiene que ir esta manguerita colocada en el tubo de rebozadero? Porque de esta manera vamos a recuperar en la parte baja del tanque lo que llamamos espejo de agua. El espejo de agua nos va a servir a recuperar el sello hidráulico que existe en los sanitarios. Seguramente ya lo han visto, si no recuerden un poco, en su sanitario, por la parte lateral pueden ver cómo se ve pueden ver la forma de la trampa, pueden ver la forma de la trampa, cómo hace las curvas para hacer las descargas. Entonces, en esa J que se ve así, o en esa U, ahí se tiene que recuperar un sello hidráulico. El sello hidráulico es para que los olores del drenaje no regresen hacia el cuarto de baño. Entonces, si esa U no tiene agua suficiente, no vamos a tener un sello hidráulico y vamos a empezar a percibir olores extraños, olores de drenaje. Entonces, el hecho de que cierta cantidad de agua de la admisión vaya directamente hacia el rebozadero nos va a ayudar a que esa U se mantenga siempre con un nivel óptimo de agua y que podamos tener siempre un sello hidráulico y no tengamos malos olores en el cuarto de baño. Muy bien. Esa es la explicación por qué tiene que ir dentro del rebozadero. Ok. Emilio Coto nos pregunta si las válvulas de alimentación, tanto como las de descarga, son del mismo material. Sí, la 3011 y la 3080 son de polipropileno. La válvula de 3040 tiene otros componentes distintos, pero también tiene mayor proporción de polipropileno. Muy bien. Una pregunta más, Mauricio Gómez. ¿Sería factible manejar una sola válvula de admisión como lo es la PB3080 con un adaptador de 7 octavos y de media, dependiendo de la entrada del sanitario? No manejarlas por separado. La PB3080 y la nueva válvula PB3081. Ok. Este es un mecanismo de una sola pieza, entonces no es posible estar cambiando. Tengo esta y le adapto otra cosa para que sea 7 octavos. No se puede. Aparte, son válvulas distintas y bien importante. Los sanitarios con orificio de media pulgada están incumpliendo una norma. Es bien importante recordar eso. Entonces,
Oficialmente, o bueno, digamos, la mejor práctica sería no tener esos sanitarios de media pulgada acá en México. A menos en México, los sanitarios de media pulgada incumplen una norma oficial. Por eso no son muy comunes. Por eso no son muy comunes. Y hacer un producto para otro producto fuera de norma es algo ilógico, es algo que no es correcto en ningún sentido. Se desarrolla como una alternativa y por eso se clarifica que tiene una certificación de tecnología alternativa como únicamente una opción o una solución para esos casos. Pero el tema es que siguen estando fuera de norma los sanitarios con media pulgada. Entonces, no sería muy factible hacer un producto como el que mencionas. Por eso se mantienen por separado la 3080 en 7 octavos y la 3081 en media pulgada. Más bien sea la solución para estos casos. Exactamente, es una solución muy particular. No debe ser una solución generalizada. Ok, Ricardo, pues continuamos con la segunda parte. Por ahora son todas las preguntas que tenemos, pero recuerden que después se les va a enviar ahí ya completo las dudas. Ok. Bueno, antes de continuar con la exposición de los dos temas que nos quedan pendientes, por ahí es importante hacer un comentario que va relacionado mucho con la cantidad de descargas y con la cantidad de agua y la manera en que estamos descargando, va muy relacionado. No tiene que ver con el tema de las válvulas, pero sí es importante mencionar que las válvulas de descarga dual ni las válvulas de descarga tradicional nos van a hacer el trabajo por sí solas. Es bien importante que cuando tengamos una instalación de sanitario, una remodelación o en una construcción con mayor razón, toda la tubería de drenaje del sanitario o de drenaje en general de la casa cuente con una ventilación correcta y también con unos declives adecuados en el diseño de la tubería del cuarto de baño. Si no contamos con ventilación correcta o si no contamos con buenos declives, los funcionamientos de los componentes internos del tanque sanitario pueden verse algo mermados. Entonces es bien importante estar al pendiente o a sabiendas de que tenemos una buena instalación hidráulica dentro de nuestro cuarto de baño. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar con la exposición. En pantalla van a ver el siguiente tema, que son los juegos de herrajes. Los juegos de herrajes tenemos del lado izquierdo cuatro productos, que es el PCA 005, PCA 006, PCA 001 y PCA 003. Por ahí habíamos tenido alguna vez una publicación de este tipo. Tenemos para 2 y para 3 pulgadas y tenemos en dos segmentos, ¿sí? En dos niveles de precio y más que de precio son dirigidos a distintos segmentos de mercado. Digamos el segmento alto es el PCA 001 y el PCA 003. ¿Qué comparten estos paquetes? Comparten la válvula de admisión, que es la 3011, que ya la vimos, que estamos viendo instalada en el tanque. También comparten el elemento de cadenas de acero inoxidable, de elementos rígidos en los sapos de descarga o en las peras de descarga. Y uno bien importante es la manivela 6005, que próximamente estaremos lanzando en el mercado en venta de manera individual. Esta manivela, recordemos que la manivela es el único elemento del juego de herrajes que se ve hacia el usuario. Entonces es una manivela bastante estética, metálica, cromada y con un brazo de aluminio bastante maleable y anodizado. ¿Qué quiere decir anodizado? El aluminio, si ven, la válvula no es, voy a poner en el detalle, perdón, la manivela no es color aluminio, propiamente no es plateada, sino es un color un poquito más amarillento, más cobrizo. Este anodizado le va a ayudar a que no se corroa tan fácilmente y que no tengamos unas fallas ahí por cuestión del agua clorada y demás. Entonces, PCA 001 y PCA 003 son la opción para el segmento alto en cuestión de juegos de herrajes. Válvula 3011,
cadenas de acero inoxidable, elementos rígidos en la pared de descarga y una manivela bastante más estética que cualquiera del mercado. ¿Okay? Y en el segmento, digamos, medio, están presentes el PCA 005 y el PCA 006 para 2 pulgadas y para 3 pulgadas, que comparten los elementos propios de un segmento medio. Es una válvula de admisión 30-40, como la que no vimos aquí, que estamos platicando, que utiliza la varilla y que es el flotador que le llaman regularmente aguacate, este está aquí. Comparten esa válvula de admisión y válvulas de descarga con elementos flexibles. No quiere decir que tengan un muy mal funcionamiento, simplemente si tienen un menor rendimiento y tienen un consumo, digamos, más rápido, un tiempo de vida más reducido. Por eso las garantías van de 5 años en el segmento alto y 3 años en el segmento medio. Próximamente vamos a hacer una modificación en el PCA 005, donde vamos a mejorar el desempeño del zapito de 2 pulgadas, el zapito negro. Va a ser bastante más de mayor calidad, bastante más resistente al agua clorada, de un mejor funcionamiento en general. ¿Y qué otro elemento comparten? La manivela. La manivela es una manivela plástica con maneral cromado y con la parte interna de la palanca de plástico. Esta también se puede por ahí manipular, lo que mencionamos en el webinar pasado. Algunos usuarios suelen calentar el plástico para doblarlo y que no interfiera con elementos dentro del tanque. Entonces, podemos volver a poner la pantalla, por favor. Tenemos los 4 paquetes principales, que son en 2 pulgadas PCA 001 en el segmento alto, PCA 005 en el segmento medio, y en 3 pulgadas el 03 en el segmento alto, 06 en el segmento medio. Dentro de un par de semanas, esperemos que en agosto o mismo julio 2020, estaremos lanzando al mercado un nuevo paquete, el PCA 015, que están viendo como la opción de sanitarios de una pieza en la parte central de su pantalla. ¿Qué elementos tiene este paquete? Es la válvula de admisión 3080, la que ya platicamos todas las cualidades, que nos permite ajustar alturas, ajuste general, ajuste fino y todos los componentes que tiene. Y la 6022, que es una válvula como la que ya vimos en funcionamiento. Es una válvula similar a la que vimos en los ejemplos, pero para sanitarios de una sola pieza. Y va a incluir también el botón superior. Entonces, va a haber ahora un nuevo juego de rajes, para sanitarios de una sola pieza y con descarga dual o dual flush. ¿Okay? Este nuevo producto estará saliendo al mercado en próximas semanas, un par de semanas más. Ya lo tendremos disponible para todos ustedes. Y también hay un paquete, digamos, de reparación, es como lo mencionamos ahí en la presentación, en la parte derecha de su pantalla, que únicamente contiene la válvula de admisión 3080 y el zapito de descarga, el PV125. ¿Cuál es el enfoque de este paquete? ¿Por qué mencionamos que es de reparación? Porque, bueno, es una reparación y rápida, por así decirlo. El webinar pasado mencionamos que la pera de descarga es un elemento consumible, es un elemento que hay que estar, digamos, cambiando cada cierto tiempo. No así las válvulas de descarga, no así los cuerpos, y no tanto las admisiones, pero la válvula de la pera de descarga sí. En este caso es una reparación rápida porque este paquete no te obliga a reemplazar el cuerpo de la válvula de descarga. Para reemplazar el cuerpo de la válvula de descarga en un sanitario de 2 piezas es necesario desmontar el tanque, desatornillarlo, cambiar la válvula de descarga, desensamblar la válvula de descarga, volver a ensamblar la nueva, y es un trabajo que te va a tomar alrededor de 1 hora en hacer todo ese cambio, o 40 minutos dependiendo del expertise de cada quien. Pero a diferencia de esos paquetes completos, el PCA02 que mencionamos, que solamente incluye la 3080 y el zapito, nada más te obligan a cambiar la válvula de admisión. Entonces
La válvula de admisión no tienes que desmontar nada, como lo puedes ver en este tanque. Está conectada aparte, entonces lo único que haces con este paquete de reparación rápida es desconectar nuestro conector flexible, desensamblar la válvula de admisión y colocar la nueva. Entonces por eso es un paquete un tanto más práctico para una reparación más rápida. A lo mejor únicamente necesitas reemplazar la pera de descarga, pero sería buena opción descargar de una vez la válvula de admisión. Entonces es una alternativa que ha tenido bastante buena aceptación. Es un producto que tiene bastantes años ya en el catálogo Coflex. ¿Okay? Bueno, con eso terminamos la parte de paquetes sanitarios y antes de pasar al siguiente tema, les quiero mencionar algunos cuidados particulares de estos elementos. Hasta ahorita hemos hablado de los elementos que están dentro del tanque sanitario. ¿Okay? Entonces, de manera general, tanto para válvulas de admisión, para válvulas de descarga y obviamente los juegos de herrajes, porque son los mismos componentes, hay que tener bastante precaución. Por ahí algunas veces me tocó leer algunas preguntas o algunos casos en los que las válvulas de admisión no hacían sus recorridos de manera correcta hacia abajo. ¿Podemos cerrar la válvula, Sandy, para ya no hacer más agua, dejar entrar más agua? Perdón. Muchas veces habíamos recibido algunos mensajes en los que las válvulas de admisión no realizan correctamente el recorrido hacia arriba y hacia abajo y no podemos ajustarla, o bien se queda atorada de repente en un punto y no deja de entrar agua, o sea, no detienen la admisión de agua. Puede ser en la 3080, o puede ser en la 3011 o la 3080, o puede ser en cualquier mecanismo. En las válvulas de admisión hay que verificar siempre las partes por donde corra mi flotador. En este caso, en la 3011, voy a sacar de una vez la 3080. En el caso de la 3011 hay que verificar muy bien el carril. Este es, el asta por donde está corriendo nuestro flotador. Puede acumular sarro dentro de este canalito con el que cuenta y nos puede propiciar a que se atore y de repente ya no suba más y el agua siga entrando. O bien que al momento que hagamos una descarga no baje, y al momento que el flotador no baja no vuelve a admitir el agua. Entonces tenemos que estar al pendiente de que los cuerpos por donde se desliza o se desplaza nuestro flotador siempre esté libre de impurezas y de sarro. En el caso de la 3080, por aquí tengo la parte superior de la 3080 para mostrarlo más fácilmente, nuestro flotador está encapsulado dentro de este protector, digamos así, y este es nuestro flotador, está por dentro, aquí lo pueden ver. ¿Okay? Hay que verificar también, o hay que tener cuidado en algún mantenimiento, que esta parte esté libre de sarro. ¿Sí? Por aquí se desplaza nuestro flotador y hay que estar al pendiente de que esto esté libre de sarro. No suele acumularse mucho en estas partes, pero tenemos que estar al pendiente porque puede ocasionar una falla mayor en nuestro sanitario. Algún momento en el que no detengan la admisión, o que ya no entre agua, o que ya no deje de entrar agua, cualquiera de las dos. Entonces hay que tener bastante cuidado en estos elementos, los elementos donde corre nuestro flotador. A lo mejor no ponemos atención y podemos pensar que es otro problema y es muy sencillo, nada más revisar. Exactamente, muchas veces cambiamos todo por desesperación o por no revisarlo correctamente, pero sí es bien importante estar al pendiente de los cuerpos o las partes por donde se desliza nuestro flotador, estar al pendiente de ellas. Y en las válvulas de descarga, pues nada más estar al pendiente de nuestras partes de sello, básicamente. En las válvulas de descarga tradicional, básicamente es cuidar que el zapito no se ponga rígido o que no se esté cristalizando. Cuando se está cristalizando pierde flexibilidad y pierde la capacidad de hacer el sello. En las válvulas de descarga dual, hay ocasiones en que reportan que no pueden hacer esta manipulación de subir y bajar el indicador para ajustar las descargas.
También hay que estar al pendiente que no esté obstruida por dentro de alguna piedrita o de alguna acumulación de sarro, que esté libre completamente para poder realizar la función. Entonces son los elementos que tenemos que cuidar, todos los elementos deslizables en nuestros juegos de rajes. ¿Okay? Cualquier pregunta, por favor colóquenla en la sección de preguntas y respuestas y al final quizá leamos un par más. Ok, y para pasar al último tema de esta segunda parte de webinars sanitarios, vamos a mostrar en pantalla la última categoría que vamos a revisar dentro del webinar, que son los asientos para sanitario. Esta es una familia de productos que integramos a nuestro catálogo hace un par de años y han tenido una buena aceptación. Actualmente contamos con 8 productos, tal cual lo están viendo en pantalla. Digamos, son 2 líneas, una es con el frente abierto y otra es con el frente cerrado. Y de ahí los 4 productos de cada subdivisión, o sea, de cada clase de categoría tiene distintas líneas que la rigen. La línea básica, que es el modelo CH A100 y A200. La línea básica es un asiento redondo, bastante económico. Sí cuenta con menos material, obviamente, por eso es más económico. Y tiene un ajuste de 5 puntos de fijación en nuestras bisagras. ¿Okay? La serie 100, digámoslo así, son los frentes abiertos. La serie 200 son los frentes cerrados. ¿A qué nos referimos con frentes abiertos o frentes cerrados? A esta parte que pueden ver del sanitario. Esto es frente abierto, ¿sí? Cuando es frente cerrado, el aro está completo en esta parte. ¿Okay? En México es más común el uso de frente abierto. En Latinoamérica, en la parte de Sudamérica, mejor dicho, Centro y Sudamérica, es más utilizado el frente cerrado. Entonces, por eso tenemos las dos opciones. También tenemos, bueno, después de la línea básica tenemos la línea clásica. La línea clásica involucra 2 asientos para abierto y para cerrado. Entonces, la línea clásica maneja un asiento redondo y un asiento alargado. En este caso es el 101 y el 102, 201 y 202. Ya cuenta con materiales, bueno, con una composición más robusta. Se siente desde el peso del asiento del sanitario, el espesor de la propia tapa del sanitario y del asiento. También algunos soportes con los que cuenta debajo del asiento sanitario que le dan mayor firmeza al momento de la instalación. Y en la parte de las bisagras cuenta con una bisagra ajustable, digamos de manera circular, con una arandela metálica. Únicamente la arandela es metálica, los tornillos son plásticos para evitar cualquier problema de corrosión y de manchar el sanitario. Por eso es preferente usar todos los elementos plásticos que podamos. Entonces a pesar de que esta distancia la distancia entre los orificios es una distancia estándar, es decir, siempre tenemos que manejar, o bueno, los fabricantes de sanitarios están normados a una distancia de 6 pulgadas entre barreno y barreno o entre tornillo y tornillo. Puede haber distintas variaciones, por eso tenemos las opciones de que se ajusten de manera manual o de un mayor ajuste en esta línea clásica. ¿Okay? Hay posibilidad de jugar con la posición de los tornillos. Y por último está la línea Comfort, que es el CH A103 y A203. La línea Comfort ya cuenta con, bueno, la geometría es alargada o elongada, dependiendo en qué parte del mundo nos estén viendo. Y la principal característica de la línea Comfort es la acción de cierre lento, que quiere decir que cuando nosotros, en este caso, no cuenta con cierre lento, dejamos caer la tapa y va a caer inmediatamente. ¿Sí? Esta es una acción normal. En el caso del cierre lento, si esto tuviera cierre lento, dejamos caer la tapa y va bajando poco a poco. ¿Cómo logramos esto? Con una correcta instalación. El mecanismo de fijación de estos sanitarios, de estos asientos para sanitario de cierre lento,
tienen un solo punto de fijación, ¿sí? A diferencia de otros que son ajustables en varios puntos, estos tienen un solo punto de fijación a 6 pulgadas de distancia, o sea, como debe ser el estándar. ¿Y por qué un solo punto de fijación? Porque tienen que estar muy bien fijados uniformemente para que la bisagra realice la acción del cierre lento. ¿Cómo lo logran? Tienen diferentes composiciones dentro de la bisagra, que son diferentes resinas que van a ocasionar que al momento de que baje la tapa del sanitario no lo haga de manera, digamos, agresiva, sino que lo haga de manera controlada, con un cierre lento, con una bajada lenta, evitando, por ejemplo, si tenemos niños en casa, pues evitando algún que se machuquen el dedo, algún accidente por golpes en las manos y demás. ¿Ok? Y bueno, esto es todo con los asientos sanitarios. Recuerden, son 8 opciones divididas en 2 grupos, 2 series, por así llamarlos. Serie 100 con frente abierto, serie 200 con frente cerrado y en 3 líneas a su vez. Línea básica, el 100 y 200, que es una opción bastante económica para el mercado, sobre todo mayorista. Después tenemos la línea clásica, 101, 102, 201, 202, que es una opción más robusta, con bastante más espesor y material en sus componentes. Y por último, línea Comfort, que ya cuenta con la acción del cierre lento, con los beneficios que acabamos de comentar. ¿Ok? Si tengamos alguna pregunta, Sandy, que tengamos que responder. Muy interesante. Pues no tenemos preguntas aún, pero la verdad ya nos presentaste la línea de los asientos, perdón, que a lo mejor no teníamos como muy claro las diferentes categorías que tenemos. Muy bien. Por ahora vamos a concluir este webinar, esta sesión, la segunda parte de sanitario. Ricardo, muchas gracias, excelente exposición. A ustedes muchas gracias por participar y acompañarnos en este webinar de hoy. Estén pendientes de los siguientes y recuerden que los que ya hicimos, los que ya grabamos, los pueden consultar o ver en el canal de Coflex, hablemos del producto. Ahí ya están los anteriores, Coflex Pro Agua, grifería, llaves de control, están todos ya creo que ya cargados. Muchas gracias de nuevo, Ricardo. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias a todos ustedes por estar al pendiente de esta sesión. Los esperamos en próximas sesiones y recuerden que el que sabe exige Coflex. Excelente fin de semana. Hasta luego.